Pero ahora tenemos que hablar de algo que afecta a muchísimas personas en este mundo. Y yo creo que si no fuera por por el estrés, voy a decirlo de frente, gracias al estrés nosotros podemos mejorar. El estrés nos obliga a cumplir con las obligaciones que uno tiene, valga la redundancia. El estrés no es malo. El estrés es una forma de enfrentarnos a la vida. Existe estrés agudo, existe estrés crónico. Todos se pueden manejar, pero para eso hay que entender claramente qué cosa es el estrés y tomarlo como que cierto grado de estrés en nuestras vidas es necesario para poder funcionar adecuadamente. El día de hoy nos acompaña mi buen amigo, el doctor Alberto Fernández. Él es psiquiatra y nos va a ayudar a entender este tema. Alberto, bienvenido, muchísimas gracias. Por favor, asiento. Doctor Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias por la invitación. Hemos dicho alguna vez que hay que aprender a disfrutar del estrés. Por supuesto. ¿Eso es verdad o no es verdad, por favor? Es absolutamente cierto. De hecho, el estrés es la forma más eficaz que tiene el ser humano para aprender, adaptarse y tener todas las probabilidades de conservar su vida en salud. Qué raro, porque siempre hemos dicho que el estrés mata. Pero el estrés en el fondo es un mecanismo de respuesta hacia las exigencias que hay en el medio. Por lo tanto, uno puede estar adaptado o no adaptado. Entonces, o te adaptas al estrés o el estrés te come. Porque el estrés no va a dejar de existir. Así es. Lo que pasa es que confundimos con mucha frecuencia el estrés con el estrés patológico. Y en realidad el estrés, como tú bien señalas, Tomás, el estrés es una adaptación del organismo en respuesta a 3 situaciones de la vida cotidiana. Las situaciones nuevas, las situaciones de peligro y las situaciones de evaluación. Ante esas 3 situaciones, el organismo hace una serie de modificaciones para estructurar una conducta funcional que me permita responder a la exigencia para resolver ese problema. Entonces, en realidad, son cambios para poderme adaptar y aprender. Luego de solucionado el problema, el organismo regresa a su estado habitual, pero con un aprendizaje para que la siguiente vez que yo me enfrente a esa situación no tenga en realidad estrés, sino que lo pueda adaptar sin ningún problema. Eso es perfecto. Ahora, ¿cuándo el estrés se vuelve malo? Excelente pregunta. Nosotros podemos dividir el estrés en 2 tipos. El euestrés, que es el estrés normal, el que te acabo de describir, y el distrés. El distrés se genera cuando el estímulo que genera el estrés es de cualidad muy complicado, la muerte de alguien o la guerra, por ejemplo. 2, la duración del estrés, si el estrés es muy crónico. Y 3, la intensidad del estrés. Si el estrés en alguna de estas 3 características sobrepasa la capacidad del organismo para responder a él en una situación de adaptación, entonces se genera una patología. El organismo no está en condición de responder. Y entonces, ¿qué hace el organismo? Sabiamente dice, bueno, sacrificaré algo. Sacrificaré algún órgano. Porque si no sacrifico, me voy a morir. El organismo se va a perder. Y entonces comienzo a tener adaptaciones patológicas. Me sube la presión arterial, ¿no es cierto? O el tracto gastrointestinal no responde porque la sangre se redistribuye. Comienzo a tener dolores osteomusculares y esos procesos además van a impactar sobre el sistema nervioso. Y entonces me volveré irritable, impulsivo, intolerante. Y todo esto va a generar trastornos que posteriormente vamos a conocer como trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos de estrés postraumático, que nos pueden poner en peligro ya real de inclusive perder la vida. ¿Se puede aprender
a manejar el estrés? Por supuesto, uno de los componentes más importantes del estrés es la capacidad de aprendizaje a través del propio estrés. Tú sabes que eso es algo que quería comentar, porque cuando viví en Chile para estar en este caso preparándome para una posibilidad, tuve problemas. Mi padre se enfermó y todas estas cosas, y finalmente estuve muy estresado, y mi preceptor en Chile, allá te daban algunas personas, me dijo: mira, yo quiero que la próxima semana presentes un trabajo sobre el estrés crónico mal manejado. Entonces, encima que estoy todo nervioso, encima que estoy con harto de chamba, que me está jalando en el examen, me pides que haga un trabajo para el próximo jueves. Y digo, ¡ay, Dios mío! Pero resulta que el hecho de estudiarlo, de aprenderlo y exponerlo, me dio luces para entender cómo me estaba sintiendo. Y yo creo que esa es una forma extraordinaria de entender el problema. Es correcto. A ver, en realidad es muy simple cómo entender este proceso. Si nosotros sabemos que ante una situación determinada, un problema, por ejemplo, el organismo va a cambiar para yo tener una conducta para resolver ese problema, es lógico pensar que el organismo va a hacer es prepararme para la acción. Me va a preparar para un movimiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se va a privilegiar? Aquellos órganos que me permitan el movimiento. El cerebro, el músculo, el aparato cardiovascular que me va a dar oxígeno y glucosa para poder responder motoramente a través de una conducta que me están dando. Exactamente. Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay un tono dentro de la regulación interna del organismo que se llama tono simpático, que va a proveernos de esa energía. Y va a usar el aparato cardiovascular y el músculo para eso, y me va a preparar para la acción. Pero ¿qué pasa? Si yo no estoy preparado físicamente para esos cambios y esa respuesta, entonces eso va a impactar negativamente sobre mí. Esa es la razón por la cual se recomienda que no tengamos conductas sedentarias, que tengamos conductas de movimiento, que hagamos ejercicio para estar listos justamente para estructurar estas conductas de adaptación. Si yo soy una persona que saludablemente hace ejercicio 2 o 3 veces por semana, caminar es el mejor ejercicio, voy a estar preparado para cualquier contingencia. Para reaccionar. Inmediatamente me voy a adaptar. Es muy claro, por ejemplo, si yo soy una persona sedentaria y tengo un problema, por ejemplo, tengo que cruzar la pista, ¿ya? Y en el Perú cruzar la pista es casi un deporte de aventura, ¿no? Sí. Claro, voy a enfrentarme a cruzar. Y entonces mi sistema simpático se va a activar, mi corazón va a comenzar a latir, voy a comenzar a respirar profundo. Los ojos comienzan a mirar más rápido. Exacto, claro. Hiperalerta, hipervigilancia. Y los músculos que me permiten cruzar son los llamados músculos antigravitatorios. Miren, los músculos del cuello, los músculos de la espalda, el inicio de las extremidades y el abdomen. Entonces, se imaginan, yo no estoy preparado, viene todo este cambio que me genera el estrés, cruzo la pista y llego a mi casa y me duele hasta las pestañas. Y yo no sé por qué. Estoy en mi casa tranquilo y me duele el cuello, me duele la espalda. Díganme, por favor, ustedes, ¿cuántos no sufren de dolor de espalda y dolor de cuello? No tienen la menor idea de qué pasó. Y van a buscar un médico y es simplemente que hay un estrés que está siendo prolongado, que está siendo muy intenso, que se ha convertido en un distrés, en un estrés patológico y está incidiendo sobre el cuello, sobre la espalda. De ahí vienen las migrañas, de ahí viene el colon irritable, exacto, de ahí viene un montón de focalización de estos problemas que uno tiene acá. Perfecto. Sabemos que el estrés, entre comillas, es normal y es necesario. Así es. Pero la persona tiene que aprender a no estresarse por estar estresado. Correcto. ¿Ya? Ok. Claro. ¿Por qué? Porque siendo algo bueno y algo que va a nuestro favor, hay que aprender a disfrutar un poquito del estrés. Te voy a poner de nuevo un ejemplo. Por favor. Yo he sido cirujano y la verdad es que cada vez que entraba a sala de operaciones el corazón me latía más rápido y la señora me dice: doctor, cuídelo, es mi único hijo. Uy, más angustiado todavía, ¿no es cierto? Ya. Pero si no me gustara ese estrés, no sería cirujano, pues. Correcto. O sea, entonces uno necesita un poquito de ese estrés para poder llegar a ser feliz incluso, porque es parte de nuestra vida. Es correcto, porque
El ejemplo del doctor Borda es extraordinario en el sentido de que cuando el cirujano va a operar, tiene que tener estrés, porque el estrés, ¿saben lo que le va a permitir? Mejorar la atención y la concentración. Todas sus actitudes y actividades mentales se van a concentrar en lo que tiene que hacer. Eso es gracias al estrés. Su capacidad física y lo fino de su movimiento va a depender también de esa situación del estrés. Y eso le va a permitir generar una conducta funcional. De acuerdo. O sea, El es estrés necesario en realidad. Mira, esta pregunta está un poco enredada, porque si el estrés, bueno, ¿se necesita medicación para el estrés? Es una buena pregunta. Si nosotros estamos en la posibilidad de pasar por estrés normal, o estrés como había dicho, no se necesita ninguna medicación, al contrario, uno tiene que pasar y disfrutar por esos procesos, porque como les digo al final, es un proceso de aprendizaje que nos va a permitir adaptarnos sin problemas a las siguientes situaciones. Pero si el estrés se hace patológico, es decir, el estrés es un proceso que me genera una deuda en el organismo que no puedo pagar, ese estrés me va a generar inevitablemente enfermedad. Y cuando esa enfermedad se genera, necesito de tratamiento. Les digo, es conocido que probablemente el factor más importante para tener adultos con trastornos de ansiedad, con trastornos depresivos mayores, con trastornos de estrés postraumático, con trastornos de personalidad, sea justamente el estrés patológico que se genera tempranamente en la niñez. De acuerdo. Por eso hay que cuidar mucho al niño, porque si yo les pongo estrés patológico, abandono, maltrato, ese niño posteriormente va a sufrir de enfermedades propias de haber sido expuesto a un estrés temprano. Yo creo que está clarísimo, Alberto. Ahora hay una cosa, no es lo mismo el estrés que el estrés crónico mal manejado. Correcto. Entonces, el hecho de mal manejar el estrés va a influir en nuestra conducta futura, ¿ya? Y una de las mejores maneras de manejar el estrés, señora, por favor le digo, es entendiéndolo. Así es. Preparándose para manejar el estrés y estar consciente que cierto nivel de estrés en nuestras vidas es positivo. ¿De acuerdo? Es correcto. Muchísimas gracias, doctor Alberto Fernández. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Un tema apasionante que estoy seguro que vamos a seguir tratando. Muy amable, muchísimas gracias. Regresamos enseguida. Buenas tardes, señora. Soy Cristian Aranda, colaboradora del Dr. Borda. Usted es parte muy importante de nuestro programa. Por favor, ayúdenos a mejorar. ¿Cómo? Pues a través de nuestras redes sociales, con sus preguntas, sugerencias o casos particulares, usando el hashtag Segunda Opinión.